Estos son dos de los televisores de gama baja o de gama de entrada que yo recomiendo en este 2022, aunque sean modelos del 2021. Entran en mi top 5. El UP7750 de LG en un tamaño que tenga panel VA, ya sea 50, 60 o 70 pulgadas, para mí entra en la primera posición. Pero para aquellos amantes a Android TV sería el Hisense U6G. Yo prefiero el LG principalmente por el sistema operativo y porque en cuanto a colores hace un trabajo muy bueno. De hecho muestra colores naturales. Aquí de pronto ustedes ven una diferencia entre este Samsung y el LG, porque el Samsung muestra colores mucho más saturados y eso a algunas personas les gusta, pero a veces el color verde o los colores verdes y los colores rojos lucen demasiado saturados, y por ejemplo los colores rojos a veces tienden a lucir con una tonalidad fucsia que no es que sea algo molesto, simplemente que se nota mucha diferencia, pero a algunas personas eso probablemente no les moleste. Pero sí debo decir que en algunas escenas, en algunos modos de imagen, me gusta un poco más el trabajo en cuanto a colores del Samsung A9000, principalmente en la tonalidad del color piel de los caracteres o personajes de series, películas, etc. Y en cuanto a cantidades de brillo, las diferencias no son brutales. El A9000 en rango dinámico estándar puede alcanzar 310 nits, en alto rango dinámico 318 nits y en alto rango dinámico con el modo juego 330 nits, mientras que el LG en rango dinámico estándar 294 nits, en alto rango dinámico 306 nits y en alto rango dinámico con el modo juego 308 nits. Podría decirse entonces que obviamente el A9000 en cuanto a brillo gana, pero la diferencia no es tan brutal ni en la teoría ni en la práctica. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ambos televisores soportan HDR10, también HLG. La diferencia es que el A9000 soporta HDR10+, mientras que el LG no, y ninguno de ellos soporta Dolby Vision. Y antes de continuar, si este video les gusta, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. En cuanto a la uniformidad de colores negros, me parece que ambos televisores hacen un muy buen trabajo. Obviamente no es perfecto, también se puede notar algo de efecto clouding o nubosidad en ambos televisores. A veces es un poquito más notorio ese efecto en el A9000 en algunas escenas, pero no me parece algo terrible. En cuanto a relación de contraste, este tamaño de 50 pulgadas del A9000 hace un trabajo levemente mejor en escenas oscuras en comparación, por ejemplo, al tamaño de 65 pulgadas, logrando una relación de contraste de 4234:1, que no está para nada mal, mientras que en el UP7750 es de 4750:1. La tecnología de retroiluminación de la A9000 es LED Edge, mientras que para el UP7750 es LED directa. Hasta donde sé, todos los tamaños disponibles del A9000 vienen con panel VA, pero en el LG UP7750, hasta donde he podido averiguar, solamente este tamaño de 50, también el de 60 y también el de 70 pulgadas vienen con panel VA, porque el resto de tamaños tienen panel ADS con un rendimiento terrible en escenas oscuras, mostrando mucho efecto clouding y muchos sangrados de luz. Por esa razón deben tener en cuenta lo que dije al principio. Al LG UP7750 solamente lo considero en la primera posición como uno de los televisores que deberían comprar en este 2022, solamente en un tamaño que tenga panel VA, ya sea 50, 60 o 70 pulgadas. Por favor, tengan eso muy en cuenta. En el apartado gaming es importante mencionar que ambos televisores cuentan con estas Game Bars,
pero me parece un poco más funcional la Game Bar del UP7750 porque por ejemplo cuenta con estos géneros de juego que con cada lección la configuración gráfica cambia un poco, lo cual es genial desde mi punto de vista poder tener estas opciones de variedad. Y además se puede acceder al optimizador de juego que por ejemplo tiene el estabilizador de negros y estabilizador de blancos para mejorar más el rendimiento, y en el caso de la U9000 cuenta con el Game Motion Plus que al activarlo podría mejorar un poco el manejo del movimiento. También cuenta con este HDR juego que al activarlo, en este caso en este A9000, mejora un poco más la cantidad de brillo y de contraste. Mientras que cuando por ejemplo quiero acceder al resto de configuraciones del UP7750 para intentar activar la misma función aquí en el parámetro de brillo y en mapeo de tono HDR, la función de HGIG, al activarla lo que hace es oscurecer mucho la imagen. Por ende en el LG voy a dejar el mapeo de tono HDR en encendido y en el caso de la U9000 el HDR juego encendido. Con el modo juego activado en ambos televisores, en este caso se nota más la diferencia en cuanto a brillo a favor de la U9000. Recuerden, alcanzando 330 nits en alto rango dinámico, mientras que el UP7750 de LG 308 nits, que no me parece que esté mal. Y en cuanto a colores también se nota una diferencia, más saturación y más vividez en el caso del A9000. Pero desde mi punto de vista el UP7750 no hace un mal trabajo, simplemente que para algunas personas podría ser que el LG les parezca que muestra colores un poco más naturales, mientras que el Samsung colores un poco más saturados y quizá un poco más irreales, por así decirlo. Tengan presente que ninguno de estos televisores tiene puertos HDMI 2.1. Ninguno de ellos soporta los 120 Hz en 4K. Sin embargo, ambos televisores sí soportan los 120 Hz de forma nativa, pero solamente hasta la resolución 1080p o Full HD. La diferencia principal es que el A9000 soporta frecuencia de actualización variable FreeSync, mientras que el UP7750 no soporta ningún tipo de tecnología de frecuencia de actualización variable. Y en cuanto a sus tiempos de input lag, yo no tengo un dispositivo que me permita medir esos tiempos y tampoco tengo una página que me provea de esos valores. Yo diría entonces que, de acuerdo a la práctica y otras comparativas que he realizado, probablemente en estos dos televisores los tiempos de input lag en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar y en alto rango dinámico pudieran oscilar tal vez entre los 10 y 11 milisegundos. Sea como sea, me parece que en la práctica, en este apartado, ambos televisores muestran muy buenos resultados. El manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, en ambos televisores es muy bueno, a pesar de que son televisores de gama baja o de gama de entrada. El Samsung tiene el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen y el LG el parámetro conocido como TrueMotion. Es un poco más completo el del Samsung porque cuenta además con el movimiento libre de LED, aunque la verdad yo no recomiendo mucho activarlo porque se puede oscurecer demasiado la imagen y además se puede generar un efecto flicker o de parpadeo que puede ser algo molesto. Prefiero recomendarles que dejen desactivado esta opción y que los ajustes de claridad de imagen en el A9000 los mantengan la mayoría del tiempo en automático, y en el caso del TrueMotion del LG en movimiento suave podría ser una muy buena opción. Sin embargo, sí debo decir que noté menos artefactos en el A9000, pero el UP7750 no se desempeña mal. La uniformidad de colores grises de ambos televisores es muy decente. Por supuesto se puede notar algo de efecto de pantalla sucia, siendo quizás un poquito más perceptible en el UP7750, pero nada alarmante, y ese efecto es principalmente notorio en ambos televisores con estos fondos grises, porque al observar contenido normal o contenido con más color
por ejemplo, videojuegos de deportes o deportes en general, me parece que en ambos televisores el efecto de pantalla sucia podría llegar a pasar desapercibido la gran mayoría del tiempo. Pero sí debo recalcar que desde mi punto de vista ese efecto es menos perceptible en el caso del Samsung A9000. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el modo Filmmaker en ambos televisores. El procesador de imagen del A9000 es un procesador Crystal 4K, mientras que el del LG UP7750 es un Alpha 5 de cuarta generación. En general los resultados son prácticamente iguales en ambos televisores, simplemente recuerden que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja, o sea 720p o una resolución inferior. Y aún en 1080p tampoco se va a mostrar en 4K, pero en 1080p sí el trabajo de escalado de imagen es mucho mejor. De hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero recuerden que aún así no se va a alcanzar a mostrar en 4K. Pero en 1440p ahí sí el trabajo de escalado de imagen va a hacer asemejar muchos resultados a un 4K nativo en ambos televisores, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario esas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. ¿Cuál es una buena velocidad de descarga de internet? Para mí 60 megas, pero a algunos suscriptores les sirve, o me han dicho que les sirve con 30 megas. La verdad es que podría variar también dependiendo de la compañía que les ofrezca el servicio, de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Los ángulos de visión de ambos televisores son por supuesto terribles, los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy pronunciados, que desde mi punto de vista es el principal y casi que el único punto negativo de los paneles VA. Pero recuerden que en escenas oscuras se desempeñan muchísimo mejor, mostrando menor intensidad del efecto clouding y menores sangrados de luz en comparación a televisores con paneles ADS, IPS o PLS. En cuanto al manejo de los reflejos, podríamos decir que el trabajo es decente, pero que no son los más recomendados para habitaciones iluminadas porque no tienen altas cantidades de brillo que les ayude a contrarrestar los reflejos, por ejemplo, de los focos de luz o de la luminosidad que entra a través de las ventanas. Son entonces muchísimo más recomendados para habitaciones con poco o nada de iluminación. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es relativamente baja, excepto en la parte más baja de la pantalla de la A9000, lo cual es normal que en estos modelos ultra delgados se caliente más esa parte baja, aunque nada exagerado, mientras que la temperatura en el UP7750 es un poco menor y se mantiene relativamente constante en toda su pantalla. Sea como sea, en ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto a las entradas, la principal diferencia es que por lo menos aquí en Colombia el A9000 cuenta con entradas compuestas para, por ejemplo, conectar un DVD muy antiguo o una consola de videojuegos muy antigua, pero por todo lo demás tienen lo mismo: 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para la antena de aire y un puerto para el cable LAN para internet. En cuanto al apartado Smart, estos serían sus controles remotos. En este caso los tengo cubiertos con un estuche para evitar que se rayen. Ambos
funcionan con baterías desechables. En el caso del One Remote de la U9000 son 2 AAA y en el caso del Magic Remote del UP7750 son 2 AA. Es más pequeñito y más ergonómico el One Remote del Samsung y me gusta más en cuanto a diseño, pero en cuanto a funcionalidad me gusta más el Magic Remote del LG. También me gusta más el menú principal del Samsung porque no me saca de lo que estoy viendo, lo cual me parece genial, pero la funcionalidad del Magic Remote, por ejemplo, que se pueda hacer scroll, es más atractiva desde mi punto de vista. Recuerden que el sistema operativo del Samsung es Tizen y del LG es WebOS. La fluidez en ambos es muy buena, sí que me parece un poquito mejor la mayoría de las veces la fluidez de la U9000 a la hora de cargar aplicaciones y de cargar videos, pero la diferencia no es muy grande. Me parece que la fluidez del WebOS del LG es también buena para hacer un televisor de gama de entrada o de gama baja. En este apartado son muy equiparables entre sí y repito que en cuanto a sistema operativo yo personalmente sigo prefiriendo el WebOS. Algunas personas me critican mucho porque no me gusta ni Android TV ni Google TV y ellas siguen diciendo que es lo mejor, pero desde mi punto de vista lo único bueno de Android TV o de Google TV es que se les pueden instalar archivos APK. Por todo lo demás sigo prefiriendo WebOS y Tizen por encima de Android TV o de Google TV. Y en cuanto a asistentes de voz, sé que en la gran mayoría de países ambos televisores soportan tanto los asistentes de voz propios de cada marca como también el Amazon Alexa y el asistente de Google. Pero por lo menos aquí en Colombia el A9000 solamente soporta el Bixby Voice, mientras que el UP7750 soporta el asistente de LG y también el Amazon Alexa. No soporta el asistente de Google, no sé por qué. Las tiendas de aplicaciones de ambos televisores son muy amplias, cuentan con muchísimas aplicaciones, por supuesto también muchas de las más populares, pero obviamente a ninguno de ellos se les pueden instalar archivos APK porque simplemente su sistema operativo no es ni Android TV ni Google TV. Sea como sea, para mí son más que suficientes las aplicaciones que ofrecen. Y en cuanto a espacio de almacenamiento, en el A9000 es de aproximadamente 3850 megas y en el UP7750 2086 megas, que en ambos casos puede ser más que suficiente para casi cualquier persona. Una de las principales diferencias a favor del A9000 es que cuenta con esta función de multiview. Por ejemplo, en una pantalla pueden visualizar o bien la aplicación YouTube del televisor, o bien algo conectado a alguna entrada HDMI, o algo conectado al puerto para la antena de aire, y en la otra pantalla visualizar su teléfono inteligente o una cámara web Logitech conectada a un puerto USB. Pero lo que no se puede es visualizar dos dispositivos conectados a dos puertos HDMI diferentes. Eso no es posible. Mientras que en el UP7750, si bien también es posible la función de compartir pantalla, no es posible ni multiview, ni pantalla superpuesta, ni tampoco picture in picture. Aunque el navegador de internet del UP7750 sí cuenta con una especie de función de mini picture in picture, que por ejemplo pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI, mientras por ejemplo leen algo de alguna página web. Y en ambos casos, en ambos navegadores de internet de ambos televisores se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En cuanto a sonido, la potencia de ambos televisores es de 20 watts. Ambos soportan tecnologías Dolby Audio, pero solamente al conectar un dispositivo compatible con esas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Y en cuanto a rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores, lo que yo pude notar es que en el A9000 se alcanzan mayores frecuencias, pero un poco más de distorsión y menos bajo, mientras que en el UP7750 se alcanzan menos frecuencias, pero hay mejor manejo de los bajos y menor distorsión.
por esa razón, en cuanto a sonido, también me iría por el UP7750 sin desmeritar el trabajo del AU9000. Al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgar ese rendimiento por ustedes mismos. Ya entonces, para ir terminando, ustedes saben que entre estos dos televisores yo personalmente escogería el UP7750, principalmente por el sistema operativo, pero por todo lo demás, en cuanto a colores, en cuanto a rendimiento en escenas oscuras, me parece que no se desempeña mal. Pero sigo pensando que el AU9000 también es una muy buena opción. De hecho, entre el AU9000 y el Hisense U6G me quedaría con el AU9000, pero ya es una preferencia muy personal. No sé ustedes qué piensan al respecto, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. ¿Cuál comprarían y por qué? Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.